Muy buenas tardes, que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde grande y poderosamente a cada uno de ustedes. El día de hoy me gustaría poder tratar un tema muy importante y es acerca del perdón. Es un tema muy hermoso que el Señor ha puesto en mi corazón y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, este es un tema muy tremendo porque usted sabe que la palabra de Dios nosotros no solamente debemos leerla, predicarla, sino vivirla y ponerla por obra. Una de las cosas más difíciles que a mí me ha parecido en la vida cristiana, la verdad, es perdonar. Me acuerdo que al principio cuando llegué a los pies de Dios yo decía, no, pero para mí es muy fácil perdonar y uno debe perdonar y cierto, y hablaba del perdón, porque en ese momento a mí, gracias a Dios, pues no me habían hecho así nada malo, nada así que usted diga, uy, tremendo, fuerte, sino pues cosas así vanas y uno a veces no le toma importancia. Todo el mundo hace cosas, dice cosas, habla de uno, entonces soy una persona como muy relajada en ese sentido, entonces yo, ay no, o sea, como que no le tomaba importancia y seguía mi vida. Pero en un punto de mi vida llegó en un momento donde a mí me causaron un daño muy fuerte mis hermanos y en ese momento fue tan difícil porque yo sentí que mi vida, que el mundo se me desboronó y eso fue hace más o menos como unos 8 o 9 años y yo no podía entender y venía de una persona a la que yo conocía y una persona que era algo mío también y fue muy duro porque sentí que me habían engañado tremendamente, me habían hecho muchísimo daño. Eh, o sea, algo como que yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Y yo era cristiana en ese momento y, y fue demasiado fuerte poder perdonar. Entonces ahí fue donde yo tuve que ver esta palabra, vivirla, sentirla y ese proceso más o menos tardó un año, porque aunque yo intentaba decir, sí Señor, yo perdoné, yo perdono, yo de todo corazón lloraba, le clamaba al Señor, ayúdame a perdonar y entre más como que oraba, más daño me hacían, entonces, Dios mío, fue algo muy fuerte, fue algo muy fuerte, entonces, más o menos este proceso tardó más de un año, como un año y medio para poder perdonar de todo corazón y tenía muchísimo dolor en mi corazón, mucha rabia, yo no entendía por qué me había pasado esto a mí, por qué me habían hecho esto. Y yo recuerdo que lloraba y le pedía a Dios, Dios mío, ayúdame a perdonar de todo corazón. Y yo no podía, yo sentía que no podía. Hasta un día que tuve un sueño y ese sueño el Señor impactó muchísimo mi corazón. Y en este sueño yo soñé que yo estaba comiendo con mis hijas, estábamos en un segundo piso y de repente empezaron a caer como bolas de fuego y todo se acababa, el mundo se acababa de esta manera, con bolas de fuego, era como meteoritos y el mundo se destruía y todo se acababa. Y en ese momento yo aparecí y habían dos caminos, ¿sí? O sea, como dos caminos de las personas porque ya todos habían fallecido. Y yo estaba segura que yo me iba a ir para el cielo porque en ese momento yo pensé que yo había perdonado de todo corazón. Y fue tremendo cuando yo me di cuenta que yo veía personas que en un lado la ropa era blanca y habían muy poquitas y había arriba, había un cordero resplandeciente y yo sabía que ese era el camino al cielo. Y en el otro lado había muchísima gente. Y oh sorpresa que yo estaba ahí, en ese camino. Y las personas tenían ropas de colores. Y yo decía, Dios mío, pero yo qué hago aquí, yo por qué me voy a ir para el infierno. Si yo era cristiana, yo te servía, yo trataba de vivir en santidad, lo que mejor podía, Dios mío, ¿por qué? Y eso fue muy duro y a mí me dijeron, no, no, en la fila, no diga nada porque si usted dice que es cristiana, aunque ellos lo sabían, ¿no?
va a ser peor, va a ser el sufrimiento peor. Y en ese momento, ¡fum!, fui lanzada al infierno. Y cuando yo iba ya cayendo, porque era muy profundo el abismo, yo clamé a Dios y yo le decía, Señor, pero dame otra oportunidad, dime yo por qué estoy acá. Y el Señor, gloria al Señor, en ese sueño me rescató el Señor y me llevó afuera y me dijo, ¿por qué no has podido perdonar? No has perdonado de todo corazón. Y yo le dije, Señor, pero yo pensé que yo ya había perdonado. Y me dijo, no. Y me dijo, si tú no perdonas, no te puedes ir para el cielo. Y así muchos cristianos les pasa, mis hermanos, que piensan que ya han perdonado y de todo corazón no lo han hecho. Y yo le dije, Señor, mira, a veces el corazón es engañoso y uno piensa que ya ha perdonado, pero realmente no lo ha hecho. Yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a perdonar. Y el Espíritu Santo me puso en ese momento a orar, pero de una manera diferente. Y era diciéndole, amado Espíritu Santo, por favor, dame tus ojos, Señor, para yo poder ver cómo tú ves y así poder perdonar. Y en ese momento el Señor puso sus ojos, o sea, me hizo ver a través de sus ojos y me hizo ver a esas personas con amor. Y yo dije, y pude ver de pronto la situación, el por qué me habían hecho daño, o pude entender a esta persona por qué lo había hecho. Y yo dije, Señor, los perdono, los bendigo y los suelto de todo corazón. Y gloria al Señor, desde ese momento he sentido una paz absoluta, no siento absolutamente nada por ellos, solamente oro por ellos, los bendigo, me alegran que estén muy bien y normal seguí mi vida, mis hermanos. Pero hace poco viví de nuevo otro proceso donde era peor que el primero. O sea, fuerte, demasiado fuerte, porque es con personas cristianas. Y cuando es con personas cristianas le duele a uno muchísimo más porque uno dice, Dios mío, pero ¿por qué si conocían al Señor? O sea, no entiendo. ¿Sabe qué pasa? Que uno a veces nunca termina de conocer las personas. A veces el Señor nos hace pasar procesos donde uno dice, ¿por qué, Dios mío? O sea, ¿por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué tuve que vivir esto? O sea, ¿por qué tuvo que pasarme a mí? Pero no sé, a veces es la voluntad de Dios porque uno a veces piensa que todas las personas son buenas como uno. O sea, uno a veces no entiende, o sea, no entiende nada. O sea, uno a veces piensa que de pronto digamos, como uno trata de estar en el Evangelio y de tener temor de Dios y de hacer las cosas lo mejor que puede delante de Dios, uno piensa que de pronto todas las personas que son cristianas o están en el Evangelio, predican o son iguales que uno, tienen temor de Dios. Pero a veces el Señor le hace ver a uno que no, a veces uno se equivoca, ¿cierto? Uno nunca termina de conocer las personas. Y esas personas a veces le hacen a uno demasiado daño, demasiado daño. Y uno dice, pero ¿por qué? Digamos, otras personas no respetaron, digamos, hay mujeres que se meten, digamos, en los hogares. Y aún sabiendo esas mujeres que esas personas tienen esposos y aún sabiendo de pronto esas mujeres que ellas son cristianas o son conocedoras de la palabra, no entiendo por qué actúan así. Y uno también, el corazón de uno se entristece y uno dice, Dios mío, pero si van a una iglesia, si aparentemente te conocen. Y ahí es donde uno entiende esa palabra donde dice en Mateo 24, que, o sea, en serio, no todo el mundo heredará el reino de Dios, porque hay personas que pueda que vayan a una iglesia, hay personas que pueda que prediquen, hay personas que puede que evangelicen, pero de pronto no han conocido al Señor, no lo han conocido, no tienen temor de Dios o tienen alguna enfermedad psicológica, algo en su corazón que no les han permitido ser libres o están atados, o sea, no sé, y a veces uno intenta como ayudar en ese proceso, uno a veces intenta como orar, clamar, ayunar, uno no haya qué hacer de pronto para que esas personas cambien. Y entonces el corazón se entristece más porque al ver que no pasa nada, entonces ahí es cuando el Señor le dice a uno suelte, ya, o sea, ¿por qué? Porque la salvación, mis hermanos, es personal. Y uno no puede, digamos, por estas cosas que le pasan en el camino del Evangelio, argumentarse.
¿cierto? Ahí es cuando el Señor le dice, por eso el Señor dice en su palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, mis hermanos. ¿Por qué? Y es cuando nosotros tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque ahorita en el mundo hay muchas personas que son cristianas, incluso pastores y pastoras, evangelistas, y no han conocido al Señor. Mira, usted no se dan cuenta en este caso que hace poco pasó acá en Colombia de un pastor que predicaba y todo, y intentó violar a su hija. O sea, por poquito, o sea, la violó a su hijastra. Y en este caso que pasó acá en Colombia, la violó. Y es tremendo porque lo metieron a la cárcel y Dios mío, yo digo, ¿cómo la gente puede estar tan ciega? Lo defendieron a él. Y esta mujer ahorita, o sea, dice que lo saquen a él de la cárcel. Y uno dice, Dios mío, pero fue su hija. Entonces, mis hermanos, muchas cosas, estamos en los últimos tiempos, estamos viendo muchísimas cosas porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y dice que el amor del hombre, o sea, se enfriará. Y estamos viendo cosas tremendas y más en el Señor. Entonces, ¿a qué es el llamado? A que nosotros no pongamos la mirada en un hombre o en una mujer, llámase pastor, evangelista, lo que sea, porque son hombres y se equivocan, ¿cierto? Solamente en el Señor Jesucristo. Claro, hay personas que son de testimonio, hay personas que usted siente que tienen de verdad esa unción del Espíritu Santo, tienen ese temor del Señor, pero nosotros, ¿cuál es nuestro llamado? A nosotros poner la mirada solamente en el Señor Jesucristo, a no argumentarnos por eso, a no argumentarnos por nada de lo que pase, de lo que las personas hagan, porque eso puede traer tristeza a nuestro corazón. Nuestro llamado está ¿a qué? A que si nosotros vemos, o por lo menos en mi caso, que las personas me hicieron daño, ahí lo único que puede hacer uno es perdonar de todo corazón, soltar y dejarle eso al Señor. Que el Señor se encargue de cada cosa. El Señor verá, ni siquiera juzgar, porque eso ya le pertenece al Señor. Claro, aunque le hayan hecho daño, aunque haya pasado lo que haya pasado, allá ellos y el Señor. Ellos, las personas le rendirán cuenta al Señor algún día. Algún día estarán delante de Dios. Al hombre siempre digo lo mismo yo. Al hombre uno lo puede engañar. Pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? Las personas podrán tratar de defenderse delante de los hombres, pero lo importante es cómo estén delante de Dios. Cada uno le dará cuentas al Señor. Entonces, en este caso, lo que uno debe hacer es que, mis hermanos, perdonar. Perdonar y soltar, ese es un tema que el Señor está tratando y ha tratado conmigo de todo corazón. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cuántas veces? Y la palabra de Dios dice 70 veces 7. Y perdonar no es que usted perdone y siga, no, usted perdona, deja todo en manos del Señor y suelta. O sea, usted ya no tiene por qué seguir ahí, digamos, atado a esas personas o a esas cosas que le hacen daño, que le atormentan, que no le dan paz, que no le dan tranquilidad, porque uno como hijo del Señor, uno necesita paz, tranquilidad, y uno, digamos, como hijo de Dios tiene un valor. Un hombre es un príncipe del Señor, una mujer es una princesa en manos del Señor. ¿Y qué va a querer el Señor para sus hijos? Lo mejor va a querer el Señor siempre para sus hijos. Entonces, es bonito uno perdonar. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mis hermanos? Cuando nosotros no perdonamos, vivimos en una cárcel. Es como uno tomarse un veneno y al que le hace daño es a uno, el otro sigue feliz. Entonces, por eso el llamado y la palabra de hoy es a perdonar. Perdonemos de todo corazón. Esa es como la meta, cada día. Decirle, Señor, que, ¿cómo sabe uno que perdonó de todo corazón? Cuando usted ve a esa persona y no le da nada, absolutamente nada, ni rabia, ni dolor, ni nada, sino como si fuera una persona normal. Le hablan del tema, a usted no le da nada. Pero si usted de pronto habla del tema y llora, es porque no ha perdonado. O si usted habla, le hablan de esa persona y llora o trae esos recuerdos tristes, es porque no ha perdonado. Y en ese caso, uno debe clamarle al Señor para no engañarse a uno mismo. Dios mío, todos los días estar ahí. Perdono, Dios mío, ayúdame a perdonar. Enséñame que seas tú, no yo. Yo no puedo, yo en mis fuerzas no puedo. Señor, mira, uno que le dice, le da eso al Señor. Mira, Señor, tú sabes lo que esas personas me hicieron. Pero ¿sabe qué, Señor? Yo te lo entrego a ti. Yo lo perdono como si nunca me hubieran hecho nada y lo suelto. Y si yo veo que no puedo, sigo insistiendo. Hay cosas en sanidad del corazón, en ser libre, en la libertad. Hay cosas que no solamente es orando, mis hermanos. Hay que meterse uno en un tiempo de ayuno.
hasta que uno sienta que el Señor ha obrado, ¿sí me entiendes? O sea, meterse si es posible 1, 2, 3, 4, 15 días si es necesario, en ayuno. Claro, puede ser, digamos, hasta la 1, hasta las 2, y clamando usted hasta que usted sienta que Dios le ha sanado su corazón. Cuando uno permite que el Señor sane su corazón, cuando uno permite que el Señor haga lo que deba hacer, es uno decir, Señor, yo confío en ti. Y ese es el llamado para los hijos de Dios, mis hermanos. Lo que le hayan hecho a usted en su vida, así haya sido algo terrible, porque hay personas que han sido abusadas, han sido violadas, o hombres, mujeres que su madre, su padre les ha hecho cosas. Mis hermanos, analicen su corazón, miren. Y perdonen, porque si nosotros no perdonamos, nosotros nos podemos quedar. No tendremos la vida eterna. Nos iremos para el infierno, mis hermanos. Y esto no es lo que Dios quiere que hagamos. Señor quiere que nosotros avancemos en el ministerio, avancemos en el camino del Señor. No nos quedemos, no nos detengamos, sino sigamos adelante, pero con un corazón sano. El Señor vino también para traer sanidad total. Él dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y ese es el llamado y esa es la palabra para hoy. Luchemos por nuestra sanidad interior, luchemos por perdonar, luchemos por vivir felices, luchemos por esa salvación de nuestra alma, que es lo más importante. Nosotros no podemos, digamos, quedarnos en esta tierra o no podemos irnos para el infierno porque no hemos podido perdonar a alguien, porque entonces no estamos castigando a esa persona, nos estamos castigando a nosotros mismos. Y lo más importante es que